Escucháis así mejor, ¿no? Vale. Bueno, hoy en día están todos los datos biográficos en Google, pero bueno, daré algunas pistas y luego haré algunas preguntas y si veo que estáis con los libros, si queréis, a la vez que yo voy preguntando, os surge alguna duda, queréis comentar algo, pues también podéis, como estamos tan poquitos y si queréis veniros más para adelante, podéis ir levantando la mano y igual que le formulo yo preguntas, si queréis comentar algo. Bueno, pues Luis, como sabéis, es ingeniero industrial, es director del castillo de Giselle y Bulbuente. Bulbuente. Y aparte, licenciado en Historia y máster en Patrimonio, Investigación Artística e Histórica, ¿no? Y bueno, pues por ahí ha ido compatibilizando su faceta profesional y sus estudios de ingeniería con la escritura y bueno, pues ya lo ponía yo el otro día, que te dicen también como el Ken Follett es español, ¿no? Que por el éxito que tienes con la novela histórica y tanto en lectores como la novela en sí, que ha recibido. Empezaste con la trilogía medieval, que era El Castillo, que ya la primera recibió el Premio de Novela Histórica 2015, La Ciudad y El Monasterio. Luego pasaste al Mercader de Libros y ahora con la novela que nos trae aquí, que es El Cirujano de Almas, que va avanzando también en la historia, ¿no? Ha ido también dando paso en la historia. Bueno, pues yo te comentaba el otro día y te pregunto otra vez, te has centrado en este caso en el tema de la medicina, ¿no? Te has tenido que documentar y me comentaba que ya lo tenías planteado, pero añadiste el tema de los partos, ¿no? Por tus circunstancias familiares, que te has convertido en padre. En el confinamiento encerrado y leyendo sobre partos, genera eso mucha ansiedad, porque tenés que leer para investigar. A las embarazadas nos dicen que no leamos para que no nos pongamos nerviosas. Pues en las circunstancias del confinamiento en las que escribiste en la novela y escribiendo de partos, ¿te generaba eso más inquietud? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por venir, gracias a la organización y muchas gracias a Belén por presentarme. Claro, el confinamiento nos ha marcado mucho a todos. Entonces, yo esta novela ya como lo comentabas tú, y el trabajo de documentación ya estaba casi todo hecho antes del confinamiento, pero el confinamiento era una época con mucha tensión. Yo me acuerdo que los 2 primeros meses fui incapaz de escribir, ¿no? Porque, claro, con toda la información que había exterior, no era capaz de concentrarme y, de hecho, me retrasó bastante mi ritmo habitual. O sea, tenías más tiempo porque estabas en casa sin hacer nada, entre comillas, ¿no? Pero, por otra parte, por todo el ruido, ¿no? Por todo lo que estaba pasando alrededor, yo tardé bastante en poder volver a escribir, ¿no? Y, claro, tuve que documentarme de algunas partes que añadí a última hora, como el tema de los partos en el siglo XVII y XVIII, pero bueno, que al final es un poco la historia de los embarazos y otros temas más secundarios de la novela, y eso en ese momento fue muy complicado. Fue muy complicado porque no puedes visitar bibliotecas, no puedes visitar archivos, no todo está digitalizado, aunque no lo creamos, pues no. Hay muchas cosas que tienes que ir in situ, o al menos tienes que pedirlas. En la Biblioteca Nacional tú puedes buscar el libro o el audiovisual que te interese, pagas una tasa y te lo envían a casa. Pero en esa época ese servicio tampoco funcionaba, por temas también del COVID. Entonces, claro, no era la mejor época para escribir una novela, pero bueno, por suerte, como ya tenía el tema muy avanzado, la tenía muy avanzada, yo creo que pude salvar el caso. Otra cosa hubiera sido que me hubiera cogido un año antes. Pues la novela no hubiera tenido que esperar, porque además yo también visito mucho los lugares. Yo le doy mucha importancia a los espacios físicos. Entonces me gusta mucho hacer los viajes. Pues claro, sin poder hacer viajes hubiera sido complicado hacer la novela. Una de las tramas es la parte de la cirugía. ¿Eso ya lo tenía
planteado y tenía la investigación hecha antes de que comenzase la pandemia, incluso lo de la peste amarilla o eso, la fiebre amarilla, o eso lo añadiste después. ¿Cómo? Sí, claro, todo al final, yo las novelas parto de una idea, más que de una época o de un personaje, a mí me gustan las ideas, ¿no? Entonces la idea era hablar de la medicina. Claro, yo la época que mejor domino es la Edad Media, por lo cual estuve tentado de ambientarla en la Edad Media. Pero, claro, ya hay una novela sobre un médico muy famosa, que es El médico, de Noah Gordon. Sí, entonces, claro, no parecía muy inteligente ambientar una novela sobre la medicina en la Edad Media, habiendo ya una novela muy buena con película, con obra de teatro. O sea, no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, yo voy investigando, había cosas de la medicina medieval que me gustaban mucho. Quería hablar también de cómo había evolucionado, cómo eran los cirujanos, estos que tenemos la visión de los cirujanos barberos, sangradores, que tan pronto te sacaban una muela, cómo te cortaban una pierna, y cómo había pasado a la medicina moderna. Pero, claro, tuve que investigar mucho hasta que encontré el momento histórico que donde eso funcionaba, ¿no? Que en este caso era a finales del 18, principios del 19. Pero eso fue a base de investigar. O sea, yo parto de la idea de la medicina, investigo y encuentro el momento histórico. Entonces, por suerte, esto lo tenía antes del confinamiento. Es que sin el micrófono no se va a escuchar nada. Incluso el tema del sitio de Cádiz con la epidemia, ¿ya lo tenía eso? ¿O eso a raíz del confinamiento decidiste que vendría bien meter tema epidemia también en el capítulo de la medicina? Las ubicaciones sí que las tenía pensadas porque me las marca la historia. Yo buscando información, claro, y sobre todo hablando con gente. O sea, a veces no solo es buscar información en libros y en bibliotecas, sino es hablar con gente, ¿no? Hablar con un arqueólogo, hablar con un médico del ejército, de la marina. O sea, hablando con la gente, con expertos, obviamente, te dan mucha más información a lo mejor o cosas que son mucho más difíciles de encontrar en los libros. Entonces, sabiendo que el primer colegio de cirugía se hizo en Cádiz, porque es el colegio de la Armada, Cádiz tenía que aparecer en la novela como escenario clave. Luego Barcelona, porque es el siguiente colegio, y tercero Madrid, porque es el tercero. Entonces, los escenarios de la novela ya los marcaba un poco la historia de la medicina y de la cirugía. Pero claro, el tema de la fiebre amarilla, que aparece en varios sitios, a mí sí que me interesaba mucho, porque aunque no lo sabemos, cuando son las Cortes de Cádiz, hay varios diputados que mueren por fiebre amarilla. Entonces, eso sí que yo lo sabía. Otra cosa es cómo lo iba a utilizar o si lo iba a utilizar mucho o no. Pero era un dato que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, claro, ya con la pandemia, pues claro, ese dato como que lo recuperé, ¿no?, de mis apuntes y decidí utilizarlo en la trama. ¿Sin la pandemia lo hubiera utilizado? Pues la verdad es que igual no, pero igual sí. No lo sé porque todavía no tenía esa parte escrita. Esa era una de las cuestiones que te quería hacer. ¿Cómo te documentas para un tema como la medicina y la cirugía? ¿Archivos de medicina? ¿Hablaste con médicos? ¿Cómo fue ese proceso de la cirugía? No tanto porque, claro, hay más de la Guerra de la Independencia, del 2 de mayo, uno tiene más información, pero de la parte técnica de la cirugía, ¿cómo fue ese proceso? Yo cuando escribo, por ejemplo, más temas medievales, me baso mucho en la arqueología. En este caso no podía basarme en la arqueología, que es un tema que sí que me gusta y manejo muy bien. Tenía que ir a las fuentes. Pero claro, yo tenía la duda de, a ver, ¿cómo piensa un médico del siglo XVIII o del siglo XIX? No me vale hablar con un médico actual porque él tampoco sabe cómo piensa un médico del siglo XIX. Necesito ir a la fuente. Y dándole vueltas, claro, lo bueno de escribir una novela ya ambientada en el 18 y 19 es que hay mucha documentación escrita. Por ejemplo, están los mismos tratados que estudiaban los estudiantes de medicina de la época. Entonces me fui a esos tratados y me leí los tratados de medicina, de embarazos, del arte de partear, que se decía, de los mismos que leían los mismos estudiantes en esa época, y las notas. Entonces, claro, con eso sí que tenía una visión que es muy técnica, pero sí que leía prácticamente lo mismo que leían ellos, ¿no? Entonces, claro, eso me ayudó mucho. Entonces, claro, la idea era luego yo hablé con varios médicos, les pasé el texto y, claro, para ellos realmente es un lenguaje que, aunque sea técnico y médico, es diferente al suyo.
y funcionó, según ellos. Entonces, claro, vi que había ido por el buen camino. Entonces yo lo que hice fue pues, leer, estudiar medicina, pero en vez de medicina del siglo XXI, estudiar medicina del siglo XVIII. Cuando yo leía, sobre todo el inicio, cuando está Urdaneta, tío, todavía explicándole al sobrino cosas, ¿cuánto hay de ellos dos, sobre todo en la visión del tío, que porque es la parte más didáctica, más que la que se introducen más conceptos? ¿Cuánto hay de tu visión como ingeniero a la hora de, pues, de eso, de afrontar esas lecturas de medicina que tú hacías con tus conocimientos de ingeniería? ¿Cuánto crees que hay ahí de ver el cuerpo humano como una máquina? Que bueno, se dice que es una máquina perfecta, pero ¿cómo la veías tú? Sí, además ese personaje ve el cuerpo como una máquina, ¿no? Se lo describe varias veces a su sobrino, que el cuerpo al final es una máquina, como engranajes. Claro, no es correcto, no es real, pero bueno, hay que estar en el siglo XVIII. Entonces yo creo que una muy buena manera de explicar a alguien, a un chaval, cómo funciona el cuerpo es explicarle que funciona como una máquina, ¿no? Que hay que reparar, que se puede reparar, que puede fallar una rodilla, puede ser un engranaje. Bueno, es fácil entenderlo así, ¿no? Entonces, ese personaje es muy especial, claro. Bueno, al final la novela también es una novela que es muy negra, tiene partes muy oscuras, muy de misterio, muy de intriga, ¿no? Entonces, ese personaje realmente es el más oscuro de toda la novela, el del tío, porque tiene muchísimas sombras, tiene alguna luz, pero tampoco muchas, tiene más sombras que luces, pero es un personaje que a mí me gusta mucho porque sirve para... O sea, es como un personaje ya de finales del siglo XVIII, mientras que su sobrino es la nueva época, el inicio del XIX. Entonces, un poco como dos generaciones que son lejanas, pero que se tienen que poner en contacto, ¿no? Al final no hay que perder ese puente de unión intergeneracional, que a veces lo perdemos y es duro, ¿no? Entonces, él lo que consigue es pasarle de una época a otra, ¿no? A través del sobrino. Y yo es un personaje yo realmente el personaje que más trabajé fue el del tío. El tío es un personaje que está súper trabajado, escrito, reescrito, vuelto a escribir, leído, releído, porque es un personaje que era esencial para la trama, porque los demás personajes son más sencillos, pero el del tío, con todo su mundo interior y sus fantasmas, y con ese cambio de época que quería reflejar en la novela, de la llegada de la Ilustración, es un personaje esencial y por eso aparece al principio de la novela. Es el personaje más importante de la primera parte de la novela. Más que el propio sobrino, de hecho. Sí, sí. Y esa parte oscura que tú mencionabas, que está en el tío, pero luego también en todo el mundo de la universidad, ¿no? A mí me recordaba un poco a la universidad de tesis, que los propios profesores no saben cuál de los profesores es el malo, ¿no? ¿Crees que, por lo que has leído, esa parte oscura de la medicina, por tal de todo vale por conseguir avances, crees que estaba presente también, por lo que crees o lo que has leído? ¿Es solo una parte para hacer un juego negro en la trama o has leído cosas así que se daban al documentarte? Sí, sí. Claro, la parte negra, el alma negra del tío, luego también la hereda el sobrino. O sea, es como una herencia que le deja. De poder dejar una casa, pues en vez de una casa le deja otra cosa mucho más oscura, ¿no? Claro, toda esa parte más, ¿cómo decirlo? Más oscura, se puede decir, de la medicina, en España no se dio tanto, pero en el Reino Unido sí. Entonces, yo ahí me basé más en escritos, en documentación del Reino Unido, incluso de Escocia también, referente pues, a todo lo que hubo en torno a... Claro, para avanzar la medicina en esa época, pues no era fácil. Y hubo que hacer cosas que se hacían a favor de la ciencia, pero que no estaban bien hechas, que eran bastante crueles, de hecho. También es otra época. Tampoco podemos juzgar hoy en día cómo se hacían las cosas del 18, porque entonces nos vamos a llevar a las manos a la cabeza por todo. Entonces eso no sirve, ¿no? Pero sí sirve lo que pasaba en la época. Entonces, por ejemplo, si es verdad que el rey de Inglaterra, Jorge VI, creo, tiene que aumentar las penas por los asesinatos a mujeres embarazadas. Porque de repente empieza a haber muchas mujeres embarazadas asesinadas en Londres y tienen que aumentar la pena porque tiene que parar eso. Pues eso es real. ¿Por qué fue? Bueno, pues hay diferentes teorías, pero el hecho en sí de que un rey tenga que una ley cambiarla y ponerla más dura, quiere decir que algo sucedía, ¿no? Y hay muchos más casos. Entonces, todo eso que no ocurrió en España, o que ocurrió muy poquito, pues tiene que aparecer en la novela. No aparece en la novela, pero claro,
manteniendo un poco pues, esos límites, porque te digo, eso ocurrió más en el mundo anglosajón, precisamente porque estaba más avanzado. Claro, cuando la medicina rompe, podemos decir, y empieza a avanzar, luego hay muchas pseudociencias, ¿no? Eso ocurre mucho, por ejemplo, lo de estudiar las cabezas, que aparece mucho en la novela. Claro, son pseudociencias, como esa hay muchas, ¿no? Que luego pues, quedan en nada. Pero claro, estamos en una época en la que hay muchos cambios, algunos, muchos, la mayoría son a mejor, pero hay algunos que no. Se dispersaban, ¿no? Vale, vale. Es curioso, te lo comentaba el otro día, yo no sabía lo que era un lazareto hasta hace nada. Bueno, como tal la palabra no la había utilizado y ahora en las últimas novelas pues aparece en lo leí en la Bestia, la sangría, todo esto, el tema. ¿Crees que ahora se empezará a abordar más tanto en la novela histórica como en otro tipo de género, la novela negra? O se empezará a partir de las circunstancias que hemos vivido a abordar más pues estos temas de epidemia en el pasado para hacernos reflexionar o es casualidad y ya está? No. Se utilizará porque es que era algo habitual en la Edad Media. Lo que está mal es no utilizarlo, ¿no? Pero claro, como hace 100 años que había sido la última gran pandemia en el mundo, pues el tema de las enfermedades contagiosas y las pandemias lo teníamos un poco como pensábamos que superado, ¿no? Entonces tú si quieres meterte, por ejemplo, una novela del siglo, si quieres estar en el siglo XIV en cualquier país de Europa, la peste tiene que estar presente, de alguna manera, aunque sea simplemente un eco, ¿no? Tiene que estar presente porque era algo que marcaba a toda la población europea, bueno, y mundial, de la época. Cuando se hace la conquista de América, las enfermedades están ahí presentes y gran parte de la mortandad es debido a las enfermedades que llevamos los europeos. Entonces, claro, ese tipo de las enfermedades es algo que no se utilizaba en la novela. ¿Por qué? Pues a veces son modas, ¿no? O hay tanto donde elegir. Hasta hace poco no se utilizaba tanto el tema de la economía, ahora se empieza a utilizar. Los cambios climáticos no los usamos casi nada en la novela, pero hay cambios climáticos. Ha habido ya cambios climáticos, la pequeña glaciación que ocurre en el 13, en el 17, 18 baja muchísimo también la temperatura en toda Europa y se nota. Y a veces un cambio climático que te produce 4 o 5 cosechas malas puede hacer que provoque un malestar social, una crisis económica y caiga un gobierno. Puede ser peor que una guerra, y lo sabemos también nosotros ahora. Entonces hay ciertos aspectos que en la historia no se utilizan, pero que falta una chispa o que suceda un hecho como el que ha sucedido aquí para que la gente empiece a pensar, hombre, pues si tengo que hacer una novela ambientada en el siglo XV, el siglo XIV, había una enfermedad grave en esa época, es que igual la ciudad donde estás ambientando la novela sufre un episodio de peste en ese mismo año. Entonces, claro, eso yo creo que ahora sí que va a salir. Siglo XV, XIV y XVIII, XIX y XX, ¿no? Porque cada 40, 30 años, 50 había una gran epidemia. O sea, eso siempre ha sido así. Otra cosa es que, pues claro, sobre todo cuando estudiamos historia, nos centramos más en las batallas, en los reyes, en los descubrimientos, y no nos centramos en la historia de las enfermedades, ¿no? Entonces, claro, es que antes era muy, muy común. Las ciudades, las murallas de las ciudades, como puede ser la de Granada, no solo servían para defenderte de los enemigos, también servían para defenderte de las enfermedades. O sea, es que a veces pensamos solo en las murallas, y a mí me gustan mucho los castillos, como elementos para defender físicamente, pero claro, es que también servían para que si de repente había un brote en la población al lado, se cerraban las murallas, se ponía guardas en las puertas y aquí no entraba nadie. Eso es muy importante. Las murallas de las ciudades tienen mucha más importancia que simplemente la militar, incluso también la simbólica. Los romanos lo primero que hacían era marcar el contorno de la muralla de la ciudad cuando fundaban una ciudad. O sea, entonces, claro, esos aspectos, te digo, las enfermedades han estado mucho más presentes. Por ejemplo, en la novela también sale mucho el dolor. El dolor, que a mí me gusta hablar de él, nosotros todavía le tenemos mucho miedo al dolor. Es algo que viene de atrás, ¿no? Pero ahora hay un montón de medicinas, ¿no? Realmente hay que decir, el dolor lo tenemos bastante controlado. El dolor era lo que sufrían antes, ¿no? Pero aún nos ha quedado la reminiscencia del dolor. Entonces, siempre que alguien está muy enfermo y se va a morir, siempre decimos, por lo menos que muera sin dolor, ¿no? Eso es un eco del pasado, de lo que sufría la gente cuando estaba muriéndose, ¿no? Entonces, claro, esos aspectos de la vida cotidiana a mí me gustan mucho para las novelas porque al final tienes que explicar cómo es una época, ¿no? Y una época no la puedes explicar diciendo quién es el rey,
los ministros, o sea, así no explicas una época. Una época la explicas con detalles como este, ¿no? Cómo sufren, qué enfermedad tienen, qué comen, qué temperatura, o sea, con todo lo que les rodea, ¿no? Y eso yo creo que es importante utilizarlo en la novela, sobre todo para ambientar la época, ¿sabes? Es que no recuerdo el libro que leí, que era un ensayo, no era, pero decía que sobre la evolución de la medicina y la higiene en general, ¿no? Y que el mejor cirujano no era el que se le moría menos, sino el que tardaba menos en operar, porque la gente se sufría tanto en el proceso y se aguantaba el dolor que a veces era, o sea, el que tardaba en cortar un pecho, el que lo hacía más rápido, más que el que tenía más posibilidades de éxito. Era como una especie de contrarreloj total. Sí, es que la mayor herramienta era la rapidez. Cuanto más rápido fuera la operación, más posibilidades de sobrevivir. Y, por ejemplo, daos cuenta cómo es la medicina de la época. O sea, vosotros imaginaros, esto es pequeñito. Por ejemplo, el Anfiteatro Anatómico de Madrid caben 600 personas, ¿de acuerdo? Pues imaginaros una operación, 600 personas de público para ver cómo te operan, ¿no? No puede ser más reality. Te tumban en una mesa de mármol, te sujetan o te atan. Y de repente viene un señor, un cirujano, vamos a decir entre comillas, con un cuchillo. Hay cirujanos que tenían en los cuchillos muescas de cada extremidad que habían cortado. Como los pistoleros, ¿no? Igual, hay uno muy famoso americano que hacía muesquitas, llegaba, y ese señor se ponía encima tuyo. Normalmente se les pedía que fueran ambidiestros para que pudieran utilizar el cuchillo con ambas manos, y la cuestión era hacerlo lo más rápido posible. Pues, ¿qué ocurre? Pues que los que estaban allí, por muy enfermo que estuvieras, pues muchos se escapaban, se iban corriendo. Pero hay otros que, claro, se sugestionaban de tal manera y veían lo que se les venía encima y lo que iban a sufrir, que había casos de gente que se moría del shock por el dolor que se le venía encima. La gente se moría. Es que, claro, pues claro, esto es la medicina de la época, la cirugía de la época. Y este personaje, este cirujano que cortaba con lo más rápido posible, pues a veces en la emoción del momento se equivocaba y cortaba donde no había que cortar, o le cortaba un dedo al ayudante. Esto ocurre, hay muchos casos. Yo leyéndolo te ríes, pero dices casi nada, ¿no? Y claro, terminaba con uno y pasaba al siguiente, con el mismo cuchillo, con la sangre todavía del anterior, con la misma ropa. O sea, que la enfermedad que tenía uno se la pasaba al otro. O sea, que aunque le cortaba la pierna, le pegaba, pues no sé, lo que tuviera el otro. No sé qué, cualquier cosa tendría. Claro, pues esto, claro, hay que explicarlo porque es la época. Tú ahora lo oyes y dices, pues eso no es medicina. Sí, es la medicina de finales del 18, bueno, y de toda la época medieval y grecorromana. Una de las cosas que también está muy presente en todo esto de la cirugía y la medicina es la higiene, la importancia de la higiene que se tomó conciencia bastante tarde del papel que jugaba en las infecciones y todo eso, ¿no? Que también sorprende que aunque sea por ensayo y error, no sé, no lo hubiese visto antes, ¿no? Nos hemos dado cuenta ahora, ¿eh? Ahora es cuando tenemos conciencia todos yo creo que de lo importante que es la higiene en general. O sea, que es decir, es verdad. Hasta hace poco nadie se lavaba las manos. Eso es así. Hombre, mira, la higiene si era grave el tema, que no es tan fácil, ¿eh? Porque, claro, tú piensas, los médicos, por un lado están los cirujanos, por otro lado están los médicos. Los médicos están en la clase alta, son caballeros. Los médicos no trabajan con las manos, trabajan con la cabeza. Los que trabajan con las manos son los cirujanos. Un médico no le puedes pedir que se lave las manos porque en teoría no se las ha manchado. Porque no, es que las manos se las tiene que lavar un carpintero, un campesino, un artesano, pero no un médico, porque él es como un teólogo, como un gran sacerdote, o sea, no se ensucia las manos. Entonces, claro, eso creaba muchísimos problemas de infecciones, efectivamente, pero es que ellos no entendían qué pasaba. Ellos no sabían que las enfermedades se podían transmitir, no lo sabían. ¿Que se tenían que haber dado cuenta antes? Bueno, pues igual sí, pero a veces las cosas no son tan sencillas. Hay un caso que yo no sé si utilizo en la novela, que es muy famoso, es de un médico polaco o checo, ahora no me acuerdo,
que tiene 2 paritorios a su cargo, ¿no? Tiene un paritorio de parturientas, de mujeres con dinero, y otro de gente sin recursos, ¿no? Y el que tiene las mujeres con dinero tiene muchos materiales y además tiene asociado un quirófano de estudiantes de medicina. Por lo tanto, los estudiantes de medicina, los médicos, son los que atienden a las parturientas, y en el otro, el que puede, las matronas, normalmente. ¿En cuál creéis que la tasa de mortalidad era superior? Bueno, superior, está totalmente disparada. ¿En de la gente sin recursos o en la gente de clase alta? En la gente de la clase alta. ¿Por qué? Pues claro, este médico se hizo la misma pregunta y dice, ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser que donde hay más recursos, donde están los médicos, mueran más parturientas que donde no hay ningún tipo de recurso. Dice, después de mucho pensar, dijo, bueno, la única opción que se me ocurre es que de alguna manera que no entiendo, los médicos cuando salen del quirófano, de alguna manera transmiten algo a las parturientas. Entonces voy a probar a poner una palangana con agua con cloro, tampoco creéis que nada más avanzado, y que se lave las manos. Lo hace y claro, la tasa de mortalidad desciende. ¿Qué te crees que le pasa a ese médico? ¿Lo echaron? Lo echan, lo tasan de loco, lo desprecian y al final se suicida. O sea que incluso uno de los pioneros, podemos decir, termina en esas circunstancias. Porque claro, realmente lo que les estaba diciendo a los médicos es que ellos eran los culpables. Entonces, claro, eso no, o sea, que alguien te diga que eres el culpable no está bien visto, ¿no? Y entonces se tardó muchos años en aplicar este método, que al final es simplemente lavarte las manos con agua y cloro, que es que no es... O sea, de quitarse la ropa y eso, de cambiarse la ropa y el instrumental no hablamos, ¿eh? Solo de lavarse las manos. No pasar el instrumental por el cloro, ¿no? No, solo las manos. Pues eso tardaron muchos años después en volverlo a utilizar. Y una de las cosas que te comentaba el martes cuando charlamos, me sorprende los poco conscientes que somos y el poco valor que se le ha dado la humanidad a los que han tenido, pues yo qué sé, el primero, lo que ha mejorado la calidad de vida de las personas. Yo te hablaba de los saneamientos de las ciudades, los sistemas de alcantarillado, de no ya agua potable en las casas, ¿no? Que vino después, pues que se cambiaran, o sea, este médico, ¿no? Que el que tuviese tal acierto de que descubriese, yo qué sé, la sedación para la cirugía o cosas prácticas, yo qué sé, que poner los cristales antes de vidrio, eso era cosa de, en los castillos era cosa de reyes hasta que eso se pudo popularizar de alguna manera, que esos nombres no se conocen de casi nadie y de los artistas, yo qué sé, el que primero hizo el saneamiento, ¿no? Y el que primero utilizó el arquitecto que utilizó tal proporción o tal otra en este monumento, o el pintor que utilizó la perspectiva o el fondo, que esos nombres sí sean conocidos y que los otros no trasciendan, ¿no? Da un poco idea de, no lo sé, que me sorprende que no se valore eso más. Sí, pero es así, siempre se habla mucho más. En las mismas épocas es la parte más artística, ¿no? Se valora más el que pinta un cuadro para una catedral que el arquitecto de la catedral, que igual ni se le conoce, ¿no? Yo imagino que también es un tema de que al final los artistas son más individualistas, ¿no? Y al final un ingeniero, un arquitecto trabaja con un equipo y entiendo que se difumina un poco. No lo sé, pero es como tú dices, efectivamente. Es que coger cualquier catedral, cualquier iglesia, por ejemplo, pues tú sabes quién ha hecho el retablo, quién ha hecho el cuadro, pero quién será el arquitecto de la catedral, que al final lo que importa. Y el arquitecto medio, pero el que sacara, yo qué sé, de Granada la fosa séptica y hiciera los saneamientos, eso es que no sé, que eso estará en los archivos del Ayuntamiento de Granada, se sabrá, pero que... Ni eso. No sé, es a veces pues que damos más importancia pues siempre a lo estético que a lo práctico. Yo creo que también funciona ahora, ¿no? Al final pues lo visual, lo estético nos importa más que a lo mejor lo profundo, ¿no? Lo importante, ¿no? Lo que hace funcionar las cosas. Yo creo que es algo humano que hemos heredado y que mantenemos. Valoramos más pues eso, lo que se ve, ¿no? Lo que se ve que lo que realmente hace funcionar todo, que es lo que es realmente importante, ¿no? La novela también, hemos estado hablando de la cirugía, pero te comentaba antes que me parecía como dos novelas en uno. Una la parte médica y otra en la que ya
pasamos a la parte política o de la Guerra de la Independencia y un poco antes, el levantamiento, la ocupación, todo, ¿no? ¿Son como dos novelas en una o cómo lo has querido enlazar eso? A mí me gusta hacer giros, ¿no? Muy profundos, ¿no? Cuando te acostumbras a un ritmo que la novela cambie por completo. Pero, por ejemplo, cuando la invasión francesa en la novela se van dando pistas. Porque tú estás... Yo, sobre todo, a mí lo que quería hacer era, claro, mostrar un poco cómo sería el ciudadano a pie, cómo se iría enterando de la invasión francesa. Bueno, pues ya sabéis que la invasión francesa es muy peculiar, ¿no? Los reyes abdican, pero claro, y aquí, por ejemplo, en Granada, ¿qué noticias les irían llegando? Oye, que los franceses... O sea, primero, que el rey ha abdicado, no, que ha abdicado el otro, que al final ahora resulta que es Napoleón el... Vale, y ahora están entrando los franceses, pero van hacia Portugal. Pasan 3 semanas. Oye, pues no sé, he estado por el norte y allí hay mucho francés. Estas serían las conversaciones cuando volvieran aquí. Y 3 meses después, oye, pues es que en Madrid dicen que no se van, que a Portugal no van. Claro, todo este clima en la novela va apareciendo poco a poco, va como preparando, pero claro, como estar centrado en la trama más de misterio, en la trama más médica, esa parte yo creo que te das menos cuenta, esa es mi idea por lo menos, hasta que llega un momento en que, claro, ya no se puede ocultar porque ya es una invasión en concreto, ¿no? Y entonces ahí la novela cambia por completo. Ahí ya entramos en la guerra, que sigue siendo cirujano, militar y tal, pero queda, en vez de centrarse en las operaciones del campo de batalla, cosas de esas, ¿no? Prefiere... Y también el saqueo, ¿no? Lo dice en las notas de autor, ¿no? Como experto en patrimonio querías destacar eso. Bueno, yo no me esperaba que lo que estuviese, ¿no? Bueno, tampoco quiero desvelar, ¿no? Pero que la parte del patrimonio la has querido también dejar. Sí, porque claro, al final, claro, la novela se ambienta toda la parte final de la Guerra de Independencia, que es una guerra que hemos oído hablar mucho de ella, pero yo no sé si la conocemos bien, porque la Guerra de Independencia es muy complicada, muy complicada. Y algo que ocurre en la Guerra de Independencia, que es terrible y de lo que no se habla, es el expolio que hicieron los franceses, que expoliaron toda España, toda España. Se puede decir, bueno, pero era una guerra, en una guerra pasan estas cosas. No. El expolio francés fue premeditado. Se mandaron, antes de empezar la guerra, ojeadores a que identificaran dónde estaban las grandes obras de arte españolas. Los franceses compraban libros españoles con el catálogo de las obras y los estudiaban para ver qué obras querían llevarse. Cuando viene, por ejemplo, en el sur el Mariscal Soult está obsesionado con Murillo. Quiere todo el Murillo que encuentre. Todos los Murillos tienen orden de llevárselos a Francia. Pero eso es una pequeña parte. En cualquier pueblo se abrieron las tumbas que había, se abrieron tumbas de reyes, se les quitaron los anillos, las espadas, entraban y quitaban la platería, si el relicario era de plata, la reliquia al río y el relicario no lo llevamos. Entonces, claro, el expolio que sufrió España en la Guerra de Independencia es brutal. O sea, el de la Guerra Civil no tiene nada que ver con el que se sufrió en la Guerra de Independencia, ni siquiera en los años 20 o 30, que también se vendió mucho patrimonio, sobre todo a los americanos, no tiene nada que ver con lo que hicieron los franceses. Y eso no se dice. Entonces eso tendríamos que reivindicarlo y en algún momento habría que rendir cuentas y decir, oye, ¿qué pasa con todo este patrimonio? Yo que soy de Zaragoza, hace 2 semanas salió que en una casa de subastas francesa se vendían 2 reliquias del Santo de Zaragoza, del siglo XVIII, pero no se sabía el origen. Ya te digo yo el origen, la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia, cualquier soldadito, cualquier soldado, cualquier oficial todavía más se llevó, pues ya que habían venido a España y encima los echamos, pues se llevaron souvenirs, podemos decir, en este caso obras de arte. Tanto era así, ¿no?, que en Sevilla cuenta la novela que desmontaron, ¿no?, es que no recuerdo dónde fue. En un convento, sí. Claro, corre la voz por España de que están arrasando con todo, y más concretamente con toda la obra de Murillo. Entonces, en un convento sevillano esconden todos los cuadros que tienen de Murillo para intentar salvarlos. Pero esto fue generalizado en toda España. Cualquier pueblecito pequeño que pasaban los franceses, lo primero que hacían era, pues vamos a ver qué nos podemos llevar. Entonces, claro, es un tema que, claro, en una novela ambientada en la Guerra de Independencia, ese tema es importante porque también te muestra cómo es una guerra. Una guerra, ahora que tenemos una muy día a día, no solo la parte militar, hay muchas más otras facetas. Y en este caso,
en esta España fue la primera vez que se expolió de esa manera. Esto de Napoleón le gustaba mucho. Cuando fue a Egipto, expolió Egipto. O sea, no es algo, o sea, es algo que iba. Te das cuenta que en teoría Napoleón y los franceses venían con la libertad, con la igualdad, con el progreso, con todas las ideas más bonitas y buenas del mundo. Sí, pero nos llevamos todo lo que podemos. Entonces, no eran tan buenas esas ideas. Eso era una cosa que te quería preguntar y quiero también ceder la palabra si alguien quiere comentar. Uno de los temas polémicos que hay ahora es, tú estás a favor de que se devuelvan las piezas a sus lugares de origen, pero como experto en patrimonio, también cuando charlamos el otro día no sabía quién era el nombre de la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura que había dimitido, ¿no? Que es María Dolores Jiménez Blanco, que es de aquí de Granada, ¿no? Y como no dio ninguna explicación, entre las hipótesis que se barajaron en prensa en su momento era que ella no estaba de acuerdo con el posible traslado de la Dama de Elche a la ciudad alicantina, de la de Baza aquí. ¿Tú sí estás de acuerdo con que las piezas cada una vuelva a su lugar de origen, no a España, sino al país, a la ciudad donde se haya expoliado? Sí, siempre que se pueda mantener en buenas condiciones, sí, es que es lo lógico. Lo que no es lógico es que vayas a París, al Louvre, y tengan los sótanos llenos de momias que no saben qué hacer con ellas. Eso no tiene ningún sentido. O que elementos... Hombre, yo creo que te lo comentaba. Hombre, los cuadros, que son muy delicados, bueno, pues para tener una colección de arte de cuadros muy importante hay que tener un museo en condiciones. Eso no puede estar en todas las ciudades. Pero elementos patrimoniales como iglesias, que se han expoliado iglesias enteras. Es que a veces pensamos solo en cuadros, pero los americanos han llevado monasterios de España, piedra a piedra. Todo eso debería volver, claro que sí, pero es que es normal. Además, antes aún podíamos poner alguna excusa, pero es que hoy en día, tú dime qué obra de arte no puede estar en Granada, ¿no? O sea, no tiene sentido. Que esté centralizado, por ejemplo, tanta pintura en el Museo del Prado. Bueno, podemos decir que por el discurso, pero ahí hay elementos que sobran, ¿no? Entonces, y digo que la pintura es un poco especial, pero todo lo demás, pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué hace el British? ¿Qué hace el Louvre? Si le quitas, o sea, si le dices, no, devuelva todo lo que ha robado y expoliado a sus dueños, dice, y entonces ¿con qué nos quedamos? Porque si os dais cuenta, en España no es así. Tú vas a España, al Museo del Prado, y es un museo español, y tiene obra española. Y vas al arqueológico y son obras arqueológicas españolas. Pero tú vas a los grandes museos europeos y no es un museo de arte alemán, ni el Louvre es un museo de arte francés. No, olvidaos de eso. Tienen de todo el mundo y claro, ¿cómo lo han conseguido? Pues bueno, pues muchos casos como ocurrió aquí en la Guerra de Independencia. Sí, yo te comentaba lo de que todo lo que no vi en Grecia, cuando fui a Grecia lo vi en Londres, que era todo lo que me había perdido. No sé si alguno, yo puedo hacerle más preguntas si queréis, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta de la novela, algún comentario que quiera intervenir, que quiera comentar algo, alguna duda. Mal. En esta época, si tú tienes cualquier dolencia y tienes dinero, lo que haces es pagar al médico para que vaya a tu casa. O sea, si tienes dinero, el médico viene a tu casa. Si no tienes dinero, pues mal. Lo único que puedes hacer, aunque suene mal, en esa época es ir a un hospital. Pero los hospitales de esta época son el peor sitio del mundo para ir. Tú si entrabas en un hospital, no salías. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban todas las enfermedades del mundo, obviamente. Pero claro, si no tenías ningún recurso, terminabas en un hospital. Eso en las grandes ciudades. Luego están las ciudades pequeñas. O sea, la medicina de esta época tiene 3 patas. Tiene los médicos, que es lo teórico, luego tiene los cirujanos, que son los prácticos, y luego, muy importante, tiene los boticarios, que son los que hacen los fármacos, son los farmacéuticos actuales. Esas son las 3 patas. En una ciudad como Granada, esas 3 patas estarían. Pero si te ibas a la sierra, a una población de 2.000 habitantes, médico no había. Boticario, yo creo que tampoco. ¿Qué ocurre? Que se quedaba solo el cirujano. Entonces el cirujano hacía de médico, de cirujano y de boticario. Desastre total. Entonces la gente lo único que podía hacer era ir a una ciudad grande y pagarse un médico. Lo único que podía hacer. Pero
claro, era una medicina muy rudimentaria, que se basaba todavía en ideas muy antiguas, ¿no? Entonces, claro, si tú tenías una enfermedad grave, incluso le pasaba a los reyes, o sea, no era algo de la gente normal, es que estaban muy precarios, era muy precario. Lo que pasa es que en esta época, por ejemplo, en el 16 había avanzado mucho la medicina militar, porque claro, quieras o no, las guerras, pues así que hay algún avance. Entonces, pues claro, en heridas de bala, en amputaciones, eso se había avanzado respecto de la época romana, pero en otros temas no se había avanzado prácticamente. Yo pienso como daban a luz las mujeres hasta hace nada, yo es que solo con no tener los conocimientos de la tranquilidad que te va dando la ecografía, los test que te van haciendo, que es que iban a ciegas y en sus casas hasta hace nada. Claro, es que eso no hemos hablado, pero el tema de los embarazos, que es muy importante en la novela, claro, como tú comentabas, yo inicialmente no iba a introducirlo, ¿no? Pero cuando decidí introducirlo, pues tuve que investigar. Claro, yo no me esperaba ese abandono. O sea, es que no había, o sea, es que ahí sí que no había nada, o sea, no había ningún médico, ningún especialista, nada. O sea, las mujeres tenían a sus hijos en casa, con una partera y punto. Entonces, claro, la mortalidad era brutal, pero no solo de los niños, también de las mujeres. Y yo decía, pero ¿cómo puede estar este tema tan abandonado cuando, claro, es importante, pero para todo el mundo? Un rey, si quiere tener un heredero, pues tendrá que... El embarazo es un momento muy complicado. Pues el tema se había abandonado a la suerte, ¿no? Y eso es algo que a mí me costó entender y que en la novela lo busqué mucho y busqué pues en una época donde las cosas empiezan a cambiar en ese tema, ¿no? Y ya empieza a haber cirujanos parteros, entonces ya por lo menos se forman en enfermedades y en temas relativos a los embarazos, y es una parte muy importante de la novela. Es muy complicado, yo lo explico en la novela como puedo, con los dibujos, con las figuras, con que van intentando entender cómo es el embarazo, con todos los problemas que pueden tener, pero claro, todavía está muy de hecho, todavía es un momento crítico el parto. Bueno, es un momento de mucha tensión. Pues imaginaos en el siglo XVIII, aquello era... Claro, ¿qué ocurría? Pues que al final las mujeres tenían que tener 10, 12 hijos, porque esos 10, 12 hijos tendrías 3 o 4 abortos. Luego 2 o 3 que se morían a los pocos años, seguramente también porque el nacimiento no había sido el mejor posible. Luego al final te quedabas con 3, pero para eso tenías que tener 10 o 12. En la novela también explico el tema de las nodrizas, que es muy importante, porque claro, las mujeres con dinero intentaban quedarse embarazadas lo antes posible. Entonces, para quedarte embarazada tienes que dejar de amamantar a tus hijos. Entonces, tenían que contratar a una nodriza para enseguida volverse a quedar otra vez embarazada, ¿no? Entonces, claro, yo también imagino que es estrés, ¿no? Pues claro, No lo leí en la novela ni me lo había planteado que fuera por eso. Yo tampoco, pero claro, las nodrizas son para eso. O sea, bueno, aparte de que para hacerte más cómoda la vida, imagino, son para que te quedes otra vez embarazada cuanto antes. Claro, Hombre, habría casos que no tendrían leche, o sea, habría algún otro caso, ¿no? Pero gran parte es contratar a una nodriza para que, bueno, pues ya se puede quedar embarazada otra vez. Que quería preguntar... Los médicos en el siglo XVIII y XIX tenían un estatus que era muy difícil, que si decían una barbaridad y venía otro, por ejemplo la guerra de Pasteur y todo ese que hubo en el siglo XIX, eso fue tremendo, porque tenían un estatus y no se le permitía a nadie toserlo. Y por eso la historia de la ciencia tiene muchas cosas feas, la historia de la medicina. Pero era debido al estatus y a la posición social de los médicos. Y el beber alcohol y ciertas dormideras que se daba, que eso se hacía con los moriscos. O sea, que tampoco era pelo. Pero sí que era pelo porque, por ejemplo, la dormidera estaba prohibida por la Iglesia. Sí. Entonces, claro, era un tema complicado. Y claro, no es lo mismo que sedarte. O sea, beber alcohol, hombre, claro que te puedes emborrachar y te daban un golpe. ¿Sabes? Claro, pero... vaya solución, emborracharte y darte un golpe. Entonces, claro, y luego, claro que estaba controlado el tema de los médicos. Había un tribunal, el Tribunal del Protomedicantado, que lo controlaba todo. O sea,
si tú querías ejercer de partera, solo de partera, no te digo ya de cirujano y por supuesto de médico, tenían que aprobarte el tribunal. Y ese tribunal, por supuesto controlado por hombres, tenía un monopolio, porque era un monopolio. Y hay una lucha tremenda entre los cirujanos, eso lo explico en la novela, entre los cirujanos y este tribunal, porque los cirujanos se quieren abrir camino y empezar a formarse, y el tribunal no quiere, porque es acotado de los médicos y no quiere que se rompan las reglas porque pierden el monopolio. Y eso era muy importante. Entonces, este tribunal dura muchísimo tiempo, hasta a finales se destituye, luego lo vuelven a instaurar otra vez después de la Guerra de Independencia, pero ya, claro, ya está un poco desfasado. Pero en el siglo XVI, XVII y XVIII, este tribunal controlaba la medicina en toda España y ponía muchas... Claro, ellos... Hombre, nacería con una buena intención, ¿no? Que era controlar el sector médico y que se hicieran las cosas bien. Pero como todo, llega un momento en que se corrompe y lo que hace es poner barreras a los avances de la medicina. Tenemos que marchar ya, pero una última pregunta, si alguien tiene interés, algo que se le haya... Sí. General, yo también dije, bueno, harán algo cuando la batalla de Lepanto, 450 aniversario de la batalla de Lepanto, que cambia la historia, y sin ella, ¿sabes dónde estaríamos? Europa en general, no España. No se hizo nada. Nada. Pero pasa con muchas efemérides. Tenemos muchísimo todavía que reivindicar y que aprender, porque la historia, lo que dices tú, a veces nos avergonzamos de ella o la escondemos. Pero, hombre, no reivindicar una batalla que al final lo que hace es defender Occidente, y es España la que, como la gran potencia de la época, la que dice, soy yo el que tengo que ir a defender Europa, y quien venga conmigo, pues que venga. Y si no viene, pues yo lo tengo que hacer, ¿no? Eso fue ¿cómo decirlo? Algo que hizo España que no se le ha reconocido, pero se tendría que reconocer, porque realmente salva a Occidente España en esa batalla. Pero no se hizo nada, ¿no? Gracias a todos por vuestra presencia, y como él va a estar ahora firmando ejemplares, si queréis comentarle algo más o que no queráis comentar en público pero le queréis decir, pues ahora podéis hacerlo allí. Gracias, Gracias.